Quiero saludar a Francisco Búrquez, senador por el opositor Partido Acción Nacional. Ya lo veo en pantalla. Un placer que nos acompañe desde Houston, Texas. Bienvenido. Carlos Eduardo, pues un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Y me da pues esta oportunidad, me da la posibilidad pues decirte que es un problema muy serio el que vivimos en México. La guerra contra el narco ha sido pues un fracaso. Se habla de 150,000 personas en esta guerra que incluye a este gobierno y el anterior. Quiero decirte que las cifras que se presentan son cifras incorrectas porque no compara peras con peras. Pero el problema es serio. Se tiene que medir por cada 100,000 habitantes y la ONU marca a Venezuela con 58 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, Honduras 51, El Salvador 41, Brasil 26, Colombia 24 y México 20. Cuando ya comparamos en proporción a los 100,000 habitantes, las cosas cambian. Vemos un problema muy serio de inseguridad en Latinoamérica en la última década. Cosa curiosa, cuando ha habido mucho dinero, cuando estuvieron pues los ingresos de los commodities, de los buenos precios de la soja, de los granos, de los minerales, del petróleo, pues el gobierno y los gobiernos de estos países, México incluido, tuvieron mucho dinero. ¿Y qué pasó? Pues lo malgastaron y nos mostró una vez más que la política de represión prohibicionista contra la delincuencia organizada, especialmente ligada contra las drogas, no da resultados. Eso es lo que hemos visto, Carlos Eduardo, y se sigue por el mismo camino sin querer corregir. Senador, entiendo que para usted, desde su punto de vista en este caso, el Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales de Londres se excedió en plantear la situación de violencia en México. Ahora, le pregunto, usted mismo me decía, ha habido un problema grave también en cuanto a criminalidad, en cuanto a la lucha, en cuanto al resultado de ese combate contra el narco en México. ¿En qué ha fallado el gobierno? Mira, es esta política prohibicionista que busca acabar con ley a través de legislaciones y de cuerpos policíacos y ejército y llenar las cárceles de personas que están relacionadas con el narco. Pues lo que ha hecho es hacer que el narcotráfico sea un negocio exclusivamente para delincuencia organizada. Es un negocio que les ha dado un poder muy grande porque México está enseguida de Estados Unidos, del gran mercado, y entonces lo que hace esta política prohibicionista, lo que hace es fortalecer a estas bandas. Entonces ellos traen mucho dinero y con ese dinero han generado un sistema de corrupción para medrar al sistema judicial, para medrar a los políticos, para hacer también que el ejército, que ahora está en las calles, sea corrompido. Y en ese sentido, yo soy partidario de una política de prevención, una política que no atienda los efectos, sino las causas. Y ahí es donde yo voy en contra de esa política prohibicionista, voy a favor de la legalización de las drogas. En Estados Unidos ya un buen número de estados, y cada vez son más en Estados Unidos, están reconociendo esto. La federación no, en Estados Unidos, pero también ya en México hace 2 semanas se aprobó un paso. Pues no me gusta a mí una guía que es la marihuana medicinal, porque no es cierto. Yo creo que las drogas son malas, son muy malas, pero que tienen que ser combatidas como un problema de salud pública, no de seguridad pública, porque las familias a través de la prevención y la sociedad a través de la prevención es como podemos luchar verdaderamente y quitarle ese gran negocio a las bandas del crimen organizado. Yo sé que es un problema controvertido, pero créanme, hemos fallado y los cuerpos policíacos, los gobiernos, cada vez más se empecinan en la política prohibicionista porque les permite manejar mucho más poder, armamento y justificar recursos.
Senador Búrquez, hablemos de estos datos. El diario Milenio publica un artículo y asegura que el 39% de los mexicanos considera que los cárteles son quienes ostentan más el poder en el país. 28% afirma que pues lo tiene el presidente, es decir, la gente cree que el cártel, el narco, es más poderoso incluso que el gobierno federal. Esa misma encuesta señala que un 36% de los mexicanos considera que el narcotráfico, aquí podría darse una respuesta a modo de análisis del que hace en este caso el diario Milenio. Dice, 36% considera que el narcotráfico hace más obras en las comunidades que el propio gobierno. Es decir, hay una situación de desesperanza tal vez en comunidades, y es allí donde el narcotráfico se enquista y por supuesto tiene mucho más campo de acción. Con una base social. Esto ocurre en estados como Tamaulipas, como Michoacán, y en muchos otros lugares del país, y esto es muy, muy peligroso. Yo creo que incluso cuando tú reconoces que cuando hablamos de la delincuencia organizada y del narco, habría que hablar de las ligas con las altas esferas de gobierno, con militares y con mandos policíacos. Entonces, por eso es que yo soy partidario de que resolvamos desde las causas. El problema es un problema de salud pública que tiene que ser resuelto preventivamente y no darle más alas a los alacranes. El gobierno no es bueno para combatir este problema. Y el narco y esa fuerza que tú estás presentando con ese artículo del diario Milenio es debido a las enormes cantidades de recursos, de utilidades que se les da cuando se prohíbe la droga, cuando se prohíbe el comercio de la droga. Y esto implica que solamente el narco puede comerciar con drogas. Y te vas a cualquier esquina, en cualquier país, en cualquier ciudad, aquí mismo en Houston, te vas a cualquier tienda de conveniencia y vas a encontrar droga. Es una mentira, es una falacia que se ha venido manejando en el mundo. Es igual que cuando se prohibía el alcohol. El alcohol es muy malo, pero el alcohol se tiene que combatir por cada persona, por cada familia, mediante la contención. Y ahí también empezar a luchar con nuestras fuerzas para que termine la impunidad y tengamos sistemas de justicia confiables. En México, por cada 100 delitos, y no estamos hablando de los relacionados con el narcotráfico, por cada 100 delitos que hay, que se cometen, muchos del fuero común, que es donde le duele más a la gente, robos en vía pública, asaltos a casa, habitación. Estos delitos solamente se denuncian 7 porque la gente no confía, porque sabe que no va a pasar nada. Y de esos 7, nomás 1 termina en sentencia. Eso es lamentable. Es, digamos, que el imperio de la impunidad. Así nuestros países, así México va a un precipicio que no lo desearía yo para mis hijos ni para las futuras generaciones. Tenemos que actuar fuerte y acabar con este grave problema de inseguridad que es representativo también en Latinoamérica de lo que podríamos llamar la descomposición de los sistemas políticos. Y ahí está Venezuela, que nos avisó 15, 20 años antes. Nuestros sistemas políticos, nuestros partidos y nuestros políticos le quedan a deber a la gente. Bien, quiero agradecer a Francisco Búrquez, el senador por el opositor Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde, senador. Gracias, Carlos Eduardo. Un saludo a todas nuestras amistades en Latinoamérica. Un placer. Hasta la próxima.